¿Empezamos, Dorita? Sí, adelante, Ya está. adelante. Bueno, buenas tardes. Bueno, los que no me conocen, soy la doctora Carabajal, formo parte del comité de neonatología de la filial de Paraná. Hoy tenemos el agrado de tener a la doctora Patricia Belani, que es jefa de clínica del área de neonatología del Hospital del Garrahan, especialista universitaria en neonatología, especialista en bioingeniería médica, y bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es volumen garantizado, de asistencia respiratoria. Bueno, Patricia, gracias. Bueno, no, les agradezco a ustedes muchísimo la invitación. Es un gusto para mí estar acá. Compito con la selección argentina de fútbol, así que me encanta eso. Vamos a ver, vamos a tratar de terminar a las 8:30, cuestión de que todos podamos ir a ver un ratito. Voy a confesarles que creí que era a las 7 de la tarde y estaba muy preocupada, y hoy viniendo para acá me dijeron, no, pero es a las 8:30, y dije, bueno, entonces tengo posibilidad que alguien me escuche, viniendo para casa. Así que bueno, vamos a arrancar. Yo voy a achicar, a ver, ustedes me dicen si estoy bien para no tapar las diapos con la cámara. Perfecto. Bueno, a ver si me puedo ver yo. A ver. Perdón, pero yo prefiero verme. ¿Está bien? Está bien. No importa, ustedes me ven a mí, ¿no? Yo no me veo a mí, pero ustedes me ven, ¿no? Sí, la vemos Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, buenísimo. Bueno, la verdad es que Gise me pidió esta charla hace mucho tiempo, y bueno, y hace unos días empecé a pensar cómo le iba a dar, porque claro, ventilación mecánica en el recién nacido es algo muy amplio, y a mí me encanta, así que puedo estar, no sé, varias horas hablando, pero sé que bueno, esto del Zoom no es como cuando estábamos presencialmente, que nos divertíamos entre todos y se hacía una charla de una hora se pasaba muy rápido. Así que intenté hacer un resumen con nada más que 100 slides. No, mentira, son un poco menos, no muchas menos, pero son menos. Tratando de hacer al punto en las cosas más importantes de la ventilación mecánica en el recién nacido. Bueno, a ver si pasa. No me pasó. Ahí va. Bueno, esta es la unidad de cuidados intensivos donde yo trabajo, que es la unidad del Hospital Garrahan. Trabajo ahí hace muchos años, creo que como 20 años ya. Sí, un poquito más de 20 años. Y bueno, como ustedes ven, hay respiradores de diferente tipo y color. Son unidades que están muy monitorizadas, ¿no? Esta foto, como verán, es tomada ahora en pandemia. Por suerte ya dejamos de usar los camisolines en el área no COVID, así que estamos más livianos. Pero bueno, un poquito para mostrarles cómo era nuestra unidad. Verán que tenemos, como les decía recién, respiradores diferentes, así que en línea, igual tenemos básicamente dos tipos de respiradores, que son uno que se llaman AVEA y otros que se llaman SLE, que seguramente alguno de ustedes tenga también, intentando no tener mucha diversificación de respiradores para que todos sepamos manejar muy bien los que tenemos. Y bueno, más allá que me guste la ventilación mecánica y hable habitualmente de esto, uno siempre iniciamos la charla con la premisa de evitar siempre la ventilación invasiva en favor de la no invasiva, y que cuando necesitamos la ventilación invasiva, nuestro objetivo será extubar al paciente lo antes posible. Y bueno, un poco yo me pregunté por qué ventilamos a los recién nacidos, ¿no? Y bueno, en el año 2010 aparece un artículo donde muestra cuál es la causa más frecuente. Fíjense que el SDR es la causa más frecuente, después siguen la sepsis, las malformaciones, la asfixia. Digo, esta diapositiva quiere decir que uno ventila por muchas causas, ¿no? Por diferentes motivos que tienen diferente fisiopatología. Y entonces la indicación de la ventilación mecánica estará dada por falla respiratoria, cuando hay un adecuado intercambio gaseoso, o un paciente que tiene apneas, o por obstrucción de la vía aérea, o cuando uno necesita controlar la vía aérea
como sucede durante las anestesias, o como sucede con pacientes a los que necesitamos darle sedación en la sala de cuidados intensivos, o pacientes con distensión abdominal que tienen repercusión sobre la vía aérea. Eso lleva, evidentemente, a que la forma de ventilar no sea una, y que nosotros tengamos la obligación de conocer la fisiopatología de cada uno de estos motivos por el cual nosotros ingresamos a ventilación mecánica invasiva a un recién nacido. Entonces, primer concepto, conocer qué es lo que estamos ventilando. Parece una cosa sencilla esa que dije, pero uno entra a la terapia intensiva muchas veces y encuentra que 4 pacientes tienen un tiempo inspiratorio de 0,35, y uno es un prematuro, uno es un quirúrgico, en su segundo o tercer día de vida, y otro puede ser un paciente en hipotermia, y les aseguro que los 0,35 no es para los 3. Entonces, punto 1, conocer la fisiopatología de lo que uno está ventilando. La otra cosa que nos preocupa siempre a los neonatólogos cuando ponemos pacientes en ventilación mecánica es, bueno, la ventilación mecánica no es inocua, y esto sobre todo sabemos que en el pulmón inmaduro tiene efectos, ahora los vamos a ver, de injuria asociada a la ventilación mecánica, pero si ustedes ven este cuadro, que termina en la displasia broncopulmonar, ustedes pueden ver acá cuántas son las acciones o las condiciones que hacen que un recién nacido prematuro tenga como morbilidad de su prematurez displasia broncopulmonar, que son las infecciones postnatales, la toxicidad por el oxígeno, los déficits de sistemas antioxidantes, la susceptibilidad genética, un ductus arterioso abierto. Quiere decir que por más esfuerzo que nosotros pongamos, es muy poco probable que encontremos un modo de ventilación mecánica que evite la displasia broncopulmonar. Y muchas veces le pedimos a la ventilación mecánica eso, ¿no? ¿Hay un modo de ventilación mecánica que evite la displasia broncopulmonar? Y me resulta muy difícil pensar que eso vaya a ser así. No es lo único que le tenemos que pedir a un modo ventilatorio. A lo mejor le tenemos que pedir que tenga menos días de RM, que tenga menos, digamos, que deje menos secuelas, que la displasia broncopulmonar no sea tan grave. Alguna vez a lo mejor le podremos pedir que disminuya el riesgo de displasia broncopulmonar, sin duda. Pero no nos olvidemos que hay tantos factores concomitantes que nos llevan a la displasia broncopulmonar, que yo creo que a veces le pedimos demasiado a un modo ventilatorio. Sin duda igual, obviamente, que la ventilación invasiva tiene su gran impacto sobre la displasia broncopulmonar o sobre la lesión pulmonar, ¿no? Y fundamentalmente hay 5 componentes, que son el barotrauma, por presión excesiva, ustedes ya lo saben, el volutrauma, por sobredistensión, el atelectrauma, cuando hay reclutamiento y desreclutamiento, el biotrauma, cuando hay inflamación e infección en el pulmón y desarrollo, y el reotrauma, cuando usamos más flujo que el paciente requiere. Es decir, que hay diferentes componentes individuales que a su vez están relacionados y son sinérgicos que generan lesión pulmonar. Ahora, ¿por qué hay tanto daño pulmonar en el recién nacido prematuro como no pasa en otros momentos de la vida? Y a mí me gusta mucho esta diapo, y supongo que se tiene que ver mi cursor. Fíjense que ustedes saben que todos saben de fisiología respiratoria, y uno tiene que ventilar por encima de la capacidad residual funcional y por debajo de la capacidad pulmonar total. ¿Sí? O sea que ¿por qué? Porque debajo de la capacidad residual funcional yo genero atelectasias, y por encima o cercano a la capacidad pulmonar total, yo genero sobredistensión y ruptura alveolar. Si yo esto lo viese en una placa de un prematuro, fíjense, esta sería por encima de la capacidad pulmonar total, el pulmón casi rompiéndose, un montón de espacios, y por debajo de la capacidad residual funcional. ¿Se acuerdan que la capacidad residual funcional era lo que quedaba en el pulmón después de una aspiración normal, ¿no? O el aire que ingresa o egresa en una
el volumen tidal es el aire que ingresa o egresa después de una respiración normal. Entonces, si yo ventilo por debajo de la capacidad residual funcional, voy a tener atelectasias. Ahora bien, volvamos. Yo peso, supónganse que yo tengo 20 años menos y peso 50 kilos. Entonces, si yo peso 50 kilos y mi capacidad pulmonar en un adulto es de 50 mililitros por kilo, quiere decir que yo puedo manejar, tengo un rango de ¿cuánto? 50 mililitros por kilo. 5 por 5, 25, 2 litros y medio. O sea que yo tendría que meter eso, más de eso para romper el pulmón, si yo pesase 250 kilos. Ahora, cuando tengo un paciente de 1 kilo, si yo entro más de 15 mililitros lo rompo, ¿se entiende? Porque esa es la distancia, ese es el volumen que tengo entre mi capacidad residual funcional y mi capacidad pulmonar total. Entonces, importante tener en cuenta esto, ¿no? Porque es más probable que un pulmón de un recién nacido se rompa o se lastime en relación a lo que pasa con un paciente adulto. Y ahí están todas puestas nuestras preocupaciones. Vamos a ver con un poquito de detenimiento esta diapositiva, donde acá podemos ver, yo creo que es probable que ustedes la hayan visto muchas veces, pero me parece interesante porque un poco nos marca la forma de ventilar, ¿no?, que tenemos habitualmente y en la cual podemos incurrir en errores. Cuando nosotros usamos un PEP muy bajo, entramos en la zona de atelectasia, ¿no? Porque entonces, acuérdense que el PEP es la presión positiva al final de la expiración, es lo que mantiene el alvéolo abierto, aun cuando yo estoy expirando, ¿no? Aún en la expiración. Entonces, si yo le pusiese un PEP muy bajito, ¿qué sucedería? Que yo inflo el pulmón y cuando se desinfla, se vuelve a cerrar. Se vuelve a cerrar, le tengo que dar más pico. Entonces, importante, si yo ventilo con poco PIP, voy a quedar en el rango de la atelectasia, por debajo de la capacidad residual funcional que veíamos antes en la placa anterior. Y si yo le doy demasiado pico, entro en el volutrauma. Entonces, poco PEP y mucho PIN, estamos en la zona de volutrauma por dar demasiado volumen. Ahora bien, yo podría usar un PIP alto, ¿sí?, y dar un volumen tidal normal. Ahora, si yo doy un PIP demasiado alto con un volumen tidal normal, fíjense que también puedo entrar en la zona de volutrauma. ¿Qué cosa me podría pasar también? Que dé un PIP bajo con un PIN bajo, y entonces estaría un PIP bajo con un volumen tidal asumido como normal. Acá estaría más hacia la atelectasia, ¿no? Fíjense, entonces en el primer caso tendría atelectrauma y volutrauma. En el segundo caso tendría volutrauma. En el tercer caso tendría atelectrauma. Y el cuarto sería lo normal. ¿En qué zona que tengo que ventilar yo? En esos 15 mililitros por kilo entre la capacidad residual funcional y la capacidad pulmonar total. Fíjense, con un volumen tidal normal. Entonces, dos cosas que sacamos de esta diapositiva. Una es que es importante dar un PEP adecuado y la otra, dar un volumen tidal adecuado. De nuevo, cosas que parecen simples, pero que son fundamentales para ventilar de manera adecuada. ¿Cómo fue que aprendimos nosotros que el volumen es lo que más nos lastima? Porque ustedes están cansados de escuchar es volutrauma, es volutrauma. Bueno, hace muchos años atrás, en fines de la década del 80, Lucrecia Hernández hace un primer trabajo donde muestra en conejos jóvenes, les coloca como si fuese ahí no me sale el nombre, me sale caparazón, pero un casco en el tórax, hecho con yeso. Entonces, nada, lo fijan, le deja el tórax fijo y le da el mismo pico, la misma presión inspiratoria máxima a los conejos que no tenían el tórax encerrado y a quienes inmovilizado por un casco, y le da el mismo pico a otros conejos que sí tenían encerrado. Fíjense que le da entonces le da pico, ¿no?, en la misma cantidad de pico
a pacientes con un tórax cerrado y a otros con un tórax liberado. Y lo que mide es el coeficiente de filtración capilar y los compara. Y fíjense que aquellos que tenían el tórax que se podía expandir tienen un coeficiente de filtración capilar mucho más alto que el que no se podía expandir. Y con ese trabajo es con el que aprendimos, ¿no?, a diferentes niveles de pico. ¿Ven? Cuando uno da el pico normal no pasó nada, con o sin limitación en la excursión torácica. Cuando empieza a aumentar el pico, ahí empieza a haber mayor volumen, al mismo pico le entrega mayor cantidad de volumen y entonces genera mayor permeabilidad capilar. Un tiempo después, muy poco tiempo después, miden lo mismo y miden permeabilidad capilar, albúmina libre en el espacio intersticial y encuentran exactamente lo mismo, que cuando yo le da a mayor volumen tidal, mayor lesión. Pero ¿qué encuentran en este trabajo? Que esa lesión disminuía cuando yo le daba más PEP. Entonces, de nuevo, las dos cosas que estuvimos charlando recién explicadas por la fisiología, ¿no? Este estudio es bastante similar en la forma en la que lo realizó con el anterior que sellaban el tórax. No lo sellaban, ¿no? Le ponían un casco en el tórax, para que no se distienda. Entonces, de nuevo, encontramos que el volumen es un tema que nos preocupa. Entonces, nosotros cuando ventilamos hacemos equilibrio tratando de lograr las siguientes cosas. Maximizar la sincronización, dar un PIP adecuado para minimizar las atelectasias, entregar el volumen tidal para evitar la atelectasia o la sobredistensión, evitar la hipercapnia y evitar la exposición a altas concentraciones de oxígeno. Esto es lo que nosotros estamos en el equilibrio permanente cuando ventilamos a un paciente. No siempre lo logramos, pero vuelvo. Y a lo mejor ustedes me escuchen un poco insistente con respecto al uso de PEP, pero valorar qué PEP necesita cada paciente es muy importante. Y les va a hacer mucho de la ventilación del recién nacido, sobre todo de los recién nacidos prematuros, porque el PIP, acuérdense que estabiliza y recluta el volumen pulmonar, mejora la compliance, mejora la capacidad residual funcional, mejora la relación ventilación-perfusión, y esto es fundamental, no solo para los recién nacidos prematuros, sino también para los pacientes con hipertensión pulmonar. Acuérdense que cuando uno ventila en estos dos lados, o desde la atelectasia o desde la sobredistensión, la resistencia vascular pulmonar aumenta, y entonces nosotros tenemos que tratar de acostumbrarnos a ventilar en esta relación ventilación-perfusión óptima, y esto se logra dando un PIP óptimo, o lo mismo que nos pasa en la ventilación de alta frecuencia, que nosotros buscamos la mejor MAP que me permita el mejor tamaño alveolar con la mejor perfusión, y cuando nosotros nos corremos de esos lugares, nos vamos a la atelectasia o hacia la sobredistensión, como lo ven en este sencillito dibujito, se aumenta la resistencia vascular pulmonar y realmente nos complica la ventilación mecánica. El PIP óptimo entonces previene el colapso alveolar sin sobredistender el pulmón. Obviamente que siempre tenemos que tener cuidado con la presencia de PIP inadvertido, que normalmente se da cuando nosotros usamos un PIP alto y no damos tiempo suficiente para la expiración, entre otras cosas. A veces se puede producir por presiones expiratorias altas y picos altos, pero bueno, estar atentos a la presencia de PIP inadvertido. Y que cuando uno tiene una capacidad residual funcional elevada, se alteran los mecanorreceptores pulmonares, lo que provoca el tiempo expiratorio, o sea que necesitamos dar tiempos expiratorios más largos, y requerimos también de disminuir la frecuencia respiratoria del paciente. Digamos, estas son dos cosas que van a pasar, ¿sí? Es el momento cuando nosotros nos tenemos que dar cuenta que a lo mejor nos pasamos demasiado de la capacidad residual funcional que queríamos dar con el PIP que seleccionamos. ¿Y cómo lo seleccionamos? Bueno, dependerá fundamentalmente de la fisiopatología de la enfermedad y cuáles sean nuestros objetivos de tratamiento. Entonces, hablamos del PIP adecuado para minimizar las atelectasias, y el otro punto era maximizar la sincronización.
Y para sincronizar la ventilación, nosotros tenemos diferentes tipos de sensores, que lo que van a hacer, van a detectar el esfuerzo respiratorio del paciente, y ese esfuerzo respiratorio del paciente que va a desencadenar una ventilación mecánica. Los sensores pueden ser de flujo o pueden ser de presión. En otra época había cápsulas de Gravesby, que lo que hacían era detectar los movimientos abdominales. También hay, en la Argentina, de mi conocimiento no hay, pero el sistema NAVA mide la despolarización diafragmática, y es otra forma de sincronizar el esfuerzo respiratorio. Pero lo que más comúnmente usamos nosotros son los sensores de flujo, ¿no? A nivel proximal, el sensor de flujo detecta un esfuerzo inspiratorio, y entonces, como les decía antes, entrega la ventilación mecánica. ¿Cómo uno tiene que poner la sensibilidad de ese sensor que detecta el esfuerzo respiratorio? Ponerlo lo más sensible posible para que ese sensor que nosotros tenemos escuche, detecte el esfuerzo respiratorio del paciente y que evite el autociclado. Es decir, si nosotros lo pusimos demasiado sensible y autocicla, lo que tenemos que hacer es bajarle un poquito la sensibilidad y ponerlo un poquito menos sensible. Por suerte, cuando nosotros usamos esos sensores de flujo que nos permiten la sincronización, además nos permiten evaluar la forma en que estamos ventilando, ver cómo va evolucionando la enfermedad, nos permite detectar si hay sobredistensión y atrapamiento aéreo, si hay sincronía o asincronía, la presencia de pérdidas peritubo, cómo responde el paciente a una medicación que nosotros le damos. Quiere decir que cuando nosotros medimos la función pulmonar, podemos dar al paciente, podemos ver cómo está evolucionando durante el tiempo. Por eso es tan importante que el sensor de flujo lo pensemos no solamente para sincronizar al paciente, sino también como una forma de evaluar lo que nosotros estamos haciendo, la respuesta al tratamiento y la evolución de la enfermedad. El sensor de flujo, también esto sucede con sensores de flujo que pueden ser de hilo caliente o de orificio fijo, permiten medir el volumen que entregamos. En líneas generales permiten medir las presiones, el PIM, el PEP, la MAP, las constantes de tiempo, la compliance, la resistencia, y nos permiten ver en la pantalla del respirador las curvas de flujo-volumen, de presión-volumen y de volumen tidal. Entonces, nosotros tenemos un sensor de flujo que aparece que, además de usarlo para sincronizar, lo vamos a poder usar para medir la función pulmonar, y como insistimos tanto antes que era tan importante el volutrauma, una de las cosas que no tenemos que dejar de evaluar nunca cuando nosotros ventilamos a nuestro paciente es qué volumen tidal estamos entregando. Ustedes saben que el volumen tidal habitualmente es de 4 a 7, o sea, el volumen tidal saludable es un volumen tidal que varía entre 4 a 7 mililitros por kilo, puede ser más, y muy poco probable que sea menor a 4. Pero a veces en algunos pacientes, lo vamos a ver más adelante, pueden necesitar más de 7 mililitros por kilo, aunque no es lo habitual. El otro punto interesante a medir es la compliance dinámica, que es de 1 a 2 mililitros por centímetro de agua por kilo. Nosotros, en los respiradores no convencionales, nosotros medimos la compliance dinámica. La compliance estática se utiliza sobre todo en los estudios, ¿cómo es? Para hacer estudios de investigación, porque el paciente está quieto en ese momento, entonces uno tiene que como tapar la boquilla para poder medirlo, ¿no? Eso no lo hacemos habitualmente, obviamente, en las mediciones. Después la resistencia, que es de 25 a 50, pero en general más de 50 cuando el paciente está ventilado, porque el sensor, el tubo endotraqueal, imprime su propia resistencia, que estará determinada, como ustedes muy bien saben, por el diámetro del tubo endotraqueal y la longitud del mismo. Entonces, normalmente esto de 25 a 50 es para pacientes que respiran recién nacidos de término, que respiran saludablemente y no con un tubo endotraqueal. Por eso es cuando el paciente está ventilado y su paciente tiene por encima de 80 de resistencia, es ahí cuando tienen que empezar a prestar atención. Normalmente la presión esofágica y el trabajo respiratorio no los medimos porque no usamos balones esofágicos en los recién nacidos. Muy bien. Esta introducción
para empezar a hablar de los modos ventilatorios. Entonces acá voy a hacer una pequeña revisión de los modos ventilatorios y después nos vamos a adentrar en el volumen garantizado. Nosotros, para hacer como una refrescada, si ustedes se aburren, me lo pueden decir, y yo paro y pasamos directamente a volumen garantizado. Esto es simplemente para hacer, o si ya todos lo saben bien, y no necesitan, ustedes, no tengo problema que me lo digan, lo único que no veo el chat, pero cualquiera, Gise o cualquiera de las chicas de ahí me puede interrumpir y decirme, esto ya sabemos. Creí que me hablaban a mí. Bueno. Vamos bien. No, bueno, bárbaro, vamos re bien. Vamos repasito entonces, hay un repasito de lo habitual, ¿sí? Y después entramos en el volumen garantizado. Porque a mí me interesa que ustedes entiendan algo que les va a servir para siempre. Nosotros normalmente utilizamos modos con control de presión. Es decir, nosotros le ponemos un pico, el respirador respeta el pico que le da, y el volumen varía de acuerdo a la mecánica pulmonar del paciente. Después están modos que controlan el volumen, donde uno lo que le dice es, bueno, yo quiero que me entregues tantos mililitros por tantos mililitros. Esos mililitros son entregados al circuito del paciente, o sea, la máquina calcula el volumen que yo le pedí y lo entrega al circuito del paciente. Y después están los modos controlados por presión, pero con objetivo de volumen. ¿Qué significa esto? Dice, bueno, sí, está bien, yo te dejo que vos le entregues, yo necesito que vos le des 5 mililitros por kilo, pero te aclaro que para eso no puedes usar más de tanto de pico. Y el mecanismo con el que entrega ese volumen es similar al modo con los que entregan el volumen aquellos respiradores que tienen control de presión. Por eso, los respiradores con los que nosotros vamos a dar volumen garantizado, que los vamos a ver más adelante, se llaman híbridos, porque son controlados por presión, pero con objetivo de volumen. No son modos con control de volumen, ¿ok? Lo vamos a seguir viendo más adelante. Volvamos con los modos de control de presión, que es lo que nosotros usamos todos los días en ANEO, cuando no usamos volumen garantizado, este es nuestro modo. Nosotros ventilamos con presión, quiere decir así. Yo le doy una presión determinada, ¿sí? Cuando yo aumento la presión, fíjense, vamos a ver acá. Yo le doy 10 de presión, tiene un volumen, le doy más presión, le doy más volumen, ¿ok? Menos presión, menos volumen, como ustedes ven acá, más presión, más volumen. Ahora bien, si la compliance del paciente cambia, la mecánica pulmonar mejora, por ejemplo, porque yo le di surfactante, la curva de la compliance, que está acá acostadita, se levanta. ¿Y esto qué significa? Significa que a la misma presión que yo le daba, ahora, como la compliance mejoró, yo le voy a dar más volumen. O sea, que el volumen se modifica a la misma. Fíjense, la forma más fácil de verlo es acá el máximo de presión, ¿no? Yo antes, pongámosle un número, tenía 20, le daba 20 de pico y alcanzaba 5 de volumen. Le di surfactante, le sigo dando la curva, fíjense, de esta curva acostada pasó a esta curva paradita, en vez de darle, le sigo dando los 20 de pico, en vez de darle 5 de volumen, le voy a dar 10. Y eso es lo que nos pasa cada vez que nosotros ventilamos por presión. El volumen tidal es variable. ¿Y en relación a qué varía? A la mecánica respiratoria del paciente. O sea que las variaciones que tengan, por ejemplo, de decúbito, por ejemplo, de moco en el tubo endotraqueal, van a hacer que el volumen tidal varíe en aumento o en disminución del volumen tidal. O sea que una de las cosas que nosotros teníamos como objetivo, que era controlemos el volumen tidal, porque el volumen tidal alto es malo y muy bajo también, parecería que no lo podemos lograr tan fácilmente, o por lo menos tenemos más variabilidad. Nosotros usamos, como dijimos antes, sincronizado. Ya entiendo que casi nadie utiliza IMB, donde el respirador va por un lado
perdón, donde el niño va por un lado y el respirador va por el otro. Esto aumenta los episodios hipoxémicos, es mucho más disconfort, da mucho más disconfort para el paciente. Si uno mirase una curva de flujo-volumen, vería, ven, cada uno por su lado, el respirador y la pobre criatura, y acá al menos tenemos una sincronización entre estas son todas del paciente, y estas son del paciente sin apoyo, ¿no? En SIMB, y estas son del paciente acompañado por el respirador. El otro modo que también utilizamos es la SIMB, donde cada ciclo del respirador está desencadenado por una respiración espontánea del paciente. Entonces, un número de veces determinada, que yo se lo voy a decir al respirador, por ejemplo, 30 veces por minuto, el respirador, entonces yo le digo, bueno, en 30 de sus esfuerzos respiratorios, acompáñalos por una ventilación mecánica, y entonces ustedes tienen ahí el SIMB, la ventilación sincronizada mandatoria intermitente. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Y bueno, el problema es que si el paciente respira 60 veces por minuto, yo solamente lo apoyo 20, no sé qué frecuencia dije, 30, entonces las otras 30 veces el pobre chico va a tener que respirar a través de un tubo endotraqueal finito, y seguramente esto le va a aumentar el trabajo respiratorio. En síntesis, el SIMB solo no se usa más, excepto que uno le ponga una frecuencia muy alta. Si vos le pones 40, le pones 50, le pones 60, bueno, le podrás dar una frecuencia, le puedes poner SIMB solo, pero en líneas generales el SIMB solo no se utiliza más. La ventilación asistida controlada es la ventilación en donde todas las respiraciones del recién nacido desencadenan una ventilación mecánica. Y esto quiere decir que si el recién nacido tiene 40 por minuto, el respirador le mete 40, si tiene 60, tiene 60, si tiene 80, le manda 80. Entonces, acá no va a pasar que tenga trabajo respiratorio aumentado, porque todas están acompañadas. ¿Qué otra cosa pasa? Y bueno, el volumen tidal, dado que todas las acompaña, es menos variable. Porque en todas las respiraciones, en todos los esfuerzos respiratorios, le va a dar la misma, no le va a dar una variación en una más, en una no, en una sí, en una no. Entonces el volumen tidal se mantiene constante. ¿Cuál es el problema que puede tener? Y bueno, podría haber, hipotéticamente podría haber atrapamiento aéreo. ¿En qué pacientes puede haber atrapamiento aéreo? Bueno, ¿vieron esos pacientes, esos prematuros chiquititos que a veces tienen acidosis metabólica, y la acidosis metabólica se compensa generando aumento de la frecuencia respiratoria? Entonces esos pacientes pueden entrar en hipocarbia, que la hacen normalmente para compensar la acidosis respiratoria, pero en este caso podría verse empeorada por una frecuencia respiratoria muy alta y entrar en pH muy alcalinos con PCO2 muy bajas. Entonces ahí lo que hay que hacer seguramente no es el problema ahí no es el modo ventilatorio, sino la patología subyacente del paciente que hace que tenga esa acidosis metabólica. Ahí que tiene que haber el alerta de lo que le está pasando al paciente, para ver, yo he visto muchas veces en la terapia que se les ocurre bajarle la frecuencia respiratoria, no en este modo, el modo de SIMB, por ejemplo, pero el paciente la va a poner sola la respiración. Eso no se resuelve. La CO2 baja por acidosis metabólica no se resuelve con el respirador. Se resuelve por el tratamiento de la acidosis metabólica. Entonces, volviendo a asistido controlado, todo esfuerzo es seguido. Otra cosa que podría pasar es que haya atrapamiento aéreo al tener, por ejemplo, un paciente con fiebre. Un paciente con fiebre se pone taquipneico, y si está... ay, perdón, pero es incontrolable. El paciente... discúlpeme un minuto. Ahí está, son los problemas de tener las charlas en casa. Bueno, entonces, si el paciente se pone muy taquipneico, entonces podría suceder que tenga atrapamiento aéreo. Muchas veces nosotros vemos pacientes con frecuencias altas. ¿Qué cosa no sucede? O sea, porque tiene un backup, uno dice, bueno, si todas las respiraciones desencadenan el ciclo del respirador, quiere decir que un paciente que no respira, el respirador no le va a dar nada. No, el respirador siempre le va a dar la frecuencia de backup
que tenga establecida. En este caso nosotros pusimos un setting hipotético de 30 por minuto, así que le va a dar 30 por minuto. Si uno tuviese que decir que otro riesgo podría tener, sería la sobredistensión, si el paciente entra a tener frecuencia, como el tiempo inspiratorio es fijo, entonces imagínense un paciente que tuviese 0,4 de tiempo inspiratorio y la frecuencia se le va muy alta, a 80, va a tener un tiempo expiratorio más corto que el tiempo inspiratorio y ahí podría haber hipotéticamente atrapamiento aéreo. ¿Para qué sirve la ventilación asistida controlada? Para los pacientes que requieren un respirador alto y previo al ingreso a ventilación de alta frecuencia. Muy bien. El otro modo ventilatorio que normalmente utilizamos es la presión de soporte. La presión de soporte tiene dos puntos fundamentales. Uno es que cicla de una manera diferente, ¿no? Que cicla por flujo. Quiere decir, ahora lo vamos a ver eso. Y la otra, que en líneas generales es un porcentaje de la presión inspiratoria máxima que uno le puso a la de SIMB, porque normalmente este modo, que puede utilizarse para el destete en lactantes grandes, no hay trabajos en recién nacidos chiquititos con presión de soporte exclusiva serios, digamos, no serios, pero grandes, o serios son, pero con un número grande de pacientes. Pero es un modo que se utiliza en lactantes grandes, cuando tienen que tener buen driving, porque acá sí la presión de soporte yo lo que necesito es un buen centro respiratorio que tenga una frecuencia respiratoria elevada. Entonces, cuando yo lo uso combinada con el SIMB, entonces el pico de la presión de soporte va a ser un porcentaje de la presión que le di en el SIMB. Si le daba 20, probablemente le dé 18 o 17 en la presión de soporte. De hecho, por eso se llama soporte, ¿no? Porque es como que ayuda a la respiración. No la completa. Y el otro punto importante es que cicla por flujo y que no cicla por tiempo. Esto quiere decir que una vez que hay una caída en el pico flujo inspiratorio a un porcentaje que yo determino, que eso es lo que ustedes marcan como terminación de flujo, que puede ser del 5, 15, 20 o 25%, la expiración corta y transmuta la inspiración en expiración. Acuérdense que eso sucedía cuando dicen en los otros modos, eso sucedía por tiempo. Ustedes le ponían 0,35 de tiempo inspiratorio y cuando el 0,35 se cumple, la válvula expiratoria se abre e inicia la inspiración. Acá es diferente. Acá en el ciclado por flujo de la presión de soporte uno le dice, bueno, cuando caiga el pico flujo inspiratorio, que es a un 25% o al 15% de flujo o al 5% de flujo, abrirle la válvula expiratoria. Y eso hace así para sincronizar la expiración, fundamentalmente. Entonces, ¿de en qué modo el paciente va a estar más cómodo? Seguramente en la presión de soporte, porque está sincronizada la inspiración y también está sincronizada la expiración. ¿Cuáles son los inconvenientes de la presión de soporte? Es que como el que regula el tiempo inspiratorio es el paciente, puede suceder que el tiempo inspiratorio sea insuficiente para que el cambio de volumen se produzca, el equilibrio entre la presión y el volumen. Acuérdense algo, cuando el aire entra al pulmón hay una diferencia de presión entre la presión atmosférica y la presión intrapleural, ¿no? Entonces, la presión atmosférica es más alta, la del pulmón es más baja, en la pleura hace presión negativa, el aire entra. Si yo lo dejo entrar por un periodo muy cortito de tiempo, el aire no entra y el pulmón no se llena. Es como si yo les dijera, respiren, respiren, y apenas, bueno, no respiren más, respire cortito. Entonces, si no tiene el tiempo suficiente para entrar, el pulmón no se llena. Entonces, eso es importante tener en cuenta, digamos, por eso en los pacientes con presión de soporte. A ver, usted va a decir, bueno, entonces, ¿para qué lo uso? No. Está bien porque acompaña las de SIMB, porque en un paciente del destete ya su mecánica respiratoria no va a hacer que tenga un tiempo inspiratorio muy corto. Estos pacientes que yo les comento son pacientes con compliance baja y ustedes saben que la compliance determina la constante de tiempo. Con compliance muy bajas, el tiempo inspiratorio
necesita ser muy corto, lo cual no quiere decir que sea suficiente para el paciente, ¿no? A ver, un paciente con hialina tiene una constante de tiempo corta, por eso ustedes le ponen un tiempo inspiratorio corto, pero le ponen un tiempo inspiratorio corto, pero le ponen un pico determinado que es total, no que es un porcentaje, ¿se entiende? Entonces, si yo necesito para sobreponerme de la enfermedad, la presión de soporte no me va a servir, me va a servir para acompañarlo, para hacer el destete. Después, cuando terminemos, estoy abierta a todas las preguntas que necesiten, porque me parece que es el modo que más cuesta comprender y al que uno le puede sacar muchos beneficios cuando lo usa bien. Muy bien. La ventilación sincronizada tiene muchas cosas pero buenas y tiene muchos inconvenientes. Un inconveniente que no lo nombré en ningún lado, pero que es así, es que tiene poca bibliografía que lo sustente ni que haya mostrado que disminuye ni la displasia broncopulmonar. Sobre todo tiene que ver tiene que ver con los días de RM y con el confort del paciente, fundamentalmente. Cuando los que somos viejitos y ventilábamos todo asincrónico y pasamos a ventilar sincronizado, lo primero que vimos total fue qué cómodos que estaban los pacientes y por eso nadie nos pudo mover ni sacar nuestros modos sincronizados. Entonces, ¿cuáles son los inconvenientes mayores que tienen? Además de eso, es la respuesta a un falso esfuerzo inspiratorio, es decir, que puede autociclar. A veces hay agua en las tubuladoras, que nunca tiene que haber, pero muchas veces hay agua en la tubuladora de los respiradores y eso desencadena un esfuerzo respiratorio, autociclado, la presencia de autociclado o la falla en la detección del esfuerzo respiratorio. Muy bien. Entonces, sincronizamos, vimos qué cosas podemos hacer con el volumen tidal, aprendimos que el volumen tidal, si usamos un sensor de flujo, estemos en el modo que estemos, lo podemos medir, eso nos aparece siempre en el respirador. Sin embargo, estamos buscando algo que nos ayude a mejorar la forma en la que nosotros tenemos de entregar el volumen garantizado. Y para eso usamos modos controlados por presión con objetivo de volumen. ¿Está? Y eso es una forma de ventilación mecánica donde el volumen tidal es el objetivo primario y la presión puede fluctuar para alcanzar dicho objetivo. Para eso necesitamos respiradores que son mucho más modernos que los que usábamos antes. Y acá la diferencia fundamental va a ser que yo, a la misma presión, voy a tener, es decir, para cambiar el volumen que entrego, el respirador va a mover la presión y mi volumen va a ser siempre el mismo. Fíjense, miren acá. Yo acá tengo menos presión y acá tengo más presión y mi volumen va a ser el mismo. Es decir, que cuando yo cambia la característica, la mecánica del pulmón, fíjense, yo acá tengo un pulmón con esta curva de compliance, ¿no? Con esta línea de compliance. Pónganse que es 0,7. Algo pasó, yo le di surfactante y la curva mejoró. ¿Qué pasó con el volumen? El volumen está igual. ¿Qué hizo el respirador? Bajó la cantidad de presión que le dio. O pónganlo al revés. El paciente empeora. Entonces tenía esta curva de compliance y ahora tiene esta más acostadita. Muy bien. ¿Qué volumen sigue recibiendo? Sigue recibiendo el mismo volumen. ¿Qué hace el respirador? Mueve la presión. Entonces, eso es lo que característicamente hacen los respiradores que controlan el volumen. La nomenclatura es compleja, pero ustedes tienen que entender que hay dos cosas que son distintas. Algo que se llama ventilación con volumen controlado, que son los respiradores volumétricos, pediátricos y de adultos, que lo que hacen es medir en el lado distal del respirador, generalmente en la válvula expiratoria, miden el volumen tidal del paciente y entregan el volumen tidal que yo le digo que le dé al circuito del respirador. ¿Cuál es el problema? Que nosotros tenemos pacientes con resistencia de la vía aérea muy alta, porque tenemos pacientes chiquititos, atelectasiados, y ¿qué puede ser? Que el volumen se quede, ¿y qué volúmenes damos? Volúmenes chiquitos, 4 por kilo, paciente de 2 kilos, 8 mililitros, que el volumen se nos quede atrapado en el circuito del respirador. Esto es teórico, y es así, pero cada vez son mejores, y entonces uno puede dar volumen
controlado a recién nacidos prematuros, sí. Si es un respirador que permite ventilación de neonatos, sí. Por ejemplo, ¿con qué respirador se puede hacer eso? Con el AVEA, con el MACEP, con diferentes respiradores, pero no es lo que usamos normalmente los neonatólogos. Los neonatólogos, qué raro que me salió ese neonatólogo, los neonatólogos utilizamos modos híbridos de ventilación. Son respiradores de presión que controlan el volumen, o sea, controlados por presión, que tienen el objetivo de mantener el volumen estable. Y todos esos modos se llaman volumen garantizado, volumen controlado con presión regulada, volumen tidal objetivo, volumen asegurado, presión soportada. Todos nombres para hacer más o menos lo mismo, que es, le dan el volumen tidal que ustedes eligen y el respirador lo que hace es subir o bajar el pico para mantener el volumen estable ante los cambios de la mecánica pulmonar. Y eso puede ser aumento de la resistencia, disminución de la compliance, aumento de la compliance, o sea, aumenta la compliance, se pone más distensible, ¿qué va a hacer el respirador? Baja el pico. Disminución de la compliance, ¿qué va a hacer? Si el pulmón se pone más duro, aumenta el pico. Eso es lo que hace. ¿Ah? Los nombres, millones, pero todos hacen con diferentes algoritmos de software lo mismo. Los más primitivos, algunos lo siguen haciendo en las versiones viejas, por ejemplo, del SLE, mueven también el tiempo inspiratorio, pero en líneas generales ninguno mueve el tiempo inspiratorio, sino exclusivamente el pico. Muy bien. Entonces, es un tipo de ventilación cuyo objetivo es determinar el volumen. Y entonces combina las ventajas de la presión controlada, de los modos de presión controlada, con la habilidad de poder dar un volumen tidal más consistente. Está limitada por presión y cicla por tiempo o cicla por flujo, porque el volumen garantizado se le puede poner a la presión de soporte también. ¿Qué hacemos nosotros como operadores? Elegimos un volumen tidal objetivo y le decimos al respirador, yo te voy a dar este volumen tidal objetivo, pero vos podés usar hasta esta presión, no más de esa presión. Por ejemplo, que le pongamos 25. ¿Sí? Entonces, ajusta el PIN para alcanzar el volumen tidal deseado. Y los ajustes en líneas generales se realizan de acuerdo al volumen tidal que se leyó en el anterior, en el ciclo anterior. Entonces, el respirador hace una insuflación de prueba y mide el volumen tidal. Dice, ese volumen tidal que yo medí, ¿es parecido al que lo seteó el usuario, al que quiere que le dé? Entonces, si es mayor, baja la presión. Y si es menor a lo que está seteado, sube la presión. Hace esto, no es ninguna otra cosa lo que hace. ¿Cuándo lo podemos usar? Lo podemos hacer siempre. Cuando la ventilación mecánica es iniciada, el ventilador va a ajustar los parámetros para asegurar que el volumen tidal objetivo elegido sea el entregado. Cuando uno le da el surfactante, cuando el paciente tiene esfuerzo propio. Esto es interesante porque mejor uso se hace del volumen garantizado cuando el paciente respira solo, porque lo que hace el respirador es completar el volumen que le falta. Entonces, ahí está linda la variabilidad del pico. Si el paciente tiene mejor esfuerzo, el respirador le da menos pico y logra el mismo volumen. Cuando necesito controlar mejor la PCO2, es muy bueno para controlar la PCO2, la mantiene más estable y evita episodios de hipocarbia y de hipercarbia, lo vamos a ver más adelante. Y para el destete, cuando la condición respiratoria del paciente mejora, el respirador disminuye automáticamente la presión inspiratoria máxima. ¿Con qué modos? Con todos los que vimos antes. ¿Qué es lo único que no se puede hacer? No se puede combinar, o sea, sí se puede combinar presión de soporte más SIMB, pero solo va a garantizar el volumen de SIMB. Y esto tiene que ver con los algoritmos del respirador, con las formas de ciclado más. Ahora, ¿vos podés poner presión de soporte sola con volumen garantizado? Sí. De nuevo, ¿y vos podés poner SIMB con presión de soporte y volumen garantizado? Sí. La única cosa que te voy a decir es que solo va a garantizar el volumen de las de SIMB, no de las respiraciones de presión de soporte. Después me hacen las preguntas que quieran. Bueno, no me voy a detener acá. Esto lo pongo para que me crean que lo que estoy contando, así medio rápido y de cuentito, obviamente que hay estudios que los avalan, ¿no? De todas maneras, los estudios en líneas generales son estudios con pocos pacientes y con diferentes marcas de respiradores. Y si hay una marca de respirador que hay que reconocer que es
muy estudiada con respecto a los modos garantizados es el Dragon. Es el que más estudios tiene publicados acerca de ventilación mecánica y volumen garantizado. Muy bien, entonces, ¿qué nos decía el anterior? Que con qué modo ventilatorio, bueno, en este caso, asistido controlado versus SIMB, obviamente que le iba a ir a mejor a los asistidos controlados, porque acuérdense cuando empezamos que dijimos que el volumen, que la ventilación asistida controlada mantiene más estable el volumen tidal en todas las respiraciones, más que si yo pongo SIMB, porque en SIMB voy a tener la respiración del volumen, el volumen de la respiración de SIMB y el volumen del paciente solo, el esfuerzo espontáneo. En presión de soporte y SMB voy a tener un volumen para el SIMB y un volumen para presión de soporte. Acá, el asistido controlado, que tiene un volumen más parejo siempre, entonces cuando encima le pongo un volumen garantizado, mucho más aún. ¿Qué volumen tidal tengo que elegir? Bueno, acá esto es medio recetario de cocina, sí y no. El volumen tidal se determina fundamentalmente, todo esto que yo les voy a contar tiene que ver sobre qué volumen elegir, es para el primer volumen tidal, para cuando arranca. Porque después yo que voy a valorar, qué PCO2 tiene, si es alta o si es baja, porque a lo mejor yo le puse lo que teóricamente le corresponde para el peso, para la edad, y resulta que me encuentro con que no, con que ese valor que le di está hipercármico, o sea que no me sirve, no tiene hipercamia, entonces le tengo que poner un volumen tidal más alto, o tiene hipocamia, le tengo que poner un volumen tidal más bajo. Entonces, esas cosas, esto es, digamos, son líneas generales, lo que les voy a contar ahora, y algunas cosas que sí me gusta que las sepan para que ustedes después comprendan de dónde vienen. Por ejemplo, esto, ¿no? Uno de los primeros estudios que se hicieron, el doctor Gianluca Lista, ventila a pacientes con SIMB más volumen garantizado y le dice, hace un lavado broncoalveolar al día 1, 3 y 5. ¿Y qué encontró? Que los pacientes que se ventilaban con volumen tidal muy chico tenían más niveles de citoquinas proinflamatorias, ¿sí? Entonces, fíjense que lo que ventilaban eran con 3 mililitros por kilo, tenían más enzimas proinflamatorias que los que se ventilaban a 5. ¿Y a qué les suena esto? ¿Qué les recuerda? A teletrauma les recuerda, ¿no? Entonces, esto no está bueno. Ya lo sabíamos, pero está bueno que se ponga, vieron que como es tanto que el volumen tidal lastima, uno siempre tiende a tratar de reducirlo, pero ¿hasta dónde? Bueno, en general uno no usaría nunca un volumen tidal, nunca un volumen tidal menor de 3,5. Y en líneas generales uno no utiliza nunca un volumen tidal menor a 4. ¿De dónde sale? De ahí. Este es otro estudio interesante, que yo lo quiero mucho, porque es un estudio sencillo, con 16 pacientes, pero es uno de los pocos que toman en cuenta los recién nacidos de término, ¿no? Todos estos estudios que vamos a ver, la ventilación mecánica está pensada toda para el prematuro y está estudiada en el prematuro, pero muy poco en el recién nacido de término. Y esto tiene que ver porque, bueno, nosotros ventilamos en los recién nacidos de término, es un pulmón que muchas veces ya se desarrolló, pero acuérdense que se desarrolla hay algunos que hasta los 7 años seguro, algunos dicen aún más, sigue formando neumonocitos, entonces alvéolos, ¿no? Entonces, este es un recién nacido, este es un estudio que hizo la doctora Angrino, donde muestra que si uno durante el destete le baja el volumen tidal de A4 a recién nacidos de términos o cercanos al término, el trabajo respiratorio aumenta. Entonces, acá de nuevo, ¿no? Cuando yo estoy en el destete, no me tengo que bajar de 4. Tengo que buscar qué otros parámetros. En los recién nacidos de término y de pretérmino, tengo que buscar otra forma de hacer el destete, que ya vamos a ver cuál es. Pero entonces, definimos un primer valor. El valor mínimo está cerquita de 4 de volumen tidal. O sea que, en general, vamos a ventilar, a arrancar con un volumen de 4. Pero, ¿esto es así siempre? Bueno, no. Fíjense, esto qué interesante. Miden el volumen tidal con diferentes pesos, ¿no? A diferentes pesos. Entonces, ¿qué encuentran? Que, acá tenemos el peso del paciente y el volumen tidal. Y lo que muestran es que a menor peso requieren mayor volumen tidal para mantener la misma PCO2. Entonces, ¿qué miraban? Querían mantener una PCO2 entre 35 y 55. Podemos discutir que 35 es baja, pero piensen que estos
trabajos tienen bastantes años ya, tienen más de 10 años, fíjense, desde el 2009. Entonces decía, bueno, si vos pesás 400 gramos, ¿con qué volumen tidal por kilo tenés que tener para mantener la PCO2 en ese rango? 0,4, perdón, 6,5, 5,5, por ahí, alrededor de 5,5. Piensen que siempre por kilo y ahora van a entender por qué pasa esto. Y si vos pesás 800 gramos, bueno, con 4,5 está bien. ¿Saben con qué tiene que ver con esto? Como nosotros ponemos volumen tidal por kilo en el respirador, ¿no? Si yo pongo 4 por kilo, ¿no? En el respirador, 4 por kilo. Por 4 por kilo, ¿y cuánto pesas? ¿Cuánto pesas? 500 gramos. Bueno, entonces, en realidad, ¿cuántos mililitros te están entrando? 2 mililitros, ¿no? Y si el sensor de flujo tiene 1 mililitro, 0,8 de espacio muerto, el espacio muerto instrumental es de 0,8, ¿ahí con cuánto te quedaste ya? Y ahí me quedé con 1,2. ¿Y el espacio muerto del paciente cuánto es? Y tenés más o menos 2 por kilo, o sea que ahí tendrías uno más, o sea que no le ventilaste nada al paciente. Entonces, en pacientes menores de 1 kilo y en general menores de 600, 700 gramos, uno utiliza un volumen tidal más alto del que cuando uno calcula el volumen tidal en pacientes más grandes. ¿Por qué? Porque el espacio muerto instrumental tiene mayor impacto a menor peso. Y les di ese minuto de silencio para que lo piensen. El volumen tidal, o sea, el espacio muerto instrumental tiene menos impacto cuanto yo más peso, porque lo tengo que repartir menos veces. ¿Se entienden? Después me cuentan si no entienden. Espero que lo entiendan. Entonces, otra cosa que aprendimos, si sos muy prematuro y pesás poco, vas a necesitar un volumen tidal que si sos un recién nacido de término o un recién nacido de pretérmino. Fíjense, acá es, bueno, cuánto necesitará un recién nacido con aspiración meconial. Y fíjense, de nuevo, ¿no? Para mantener una PCO2 en un rango entre, ¿ven? 41 más menos 3, o en 41. Tenían los aspiración meconial, pobre. Los pacientes con aspiración de meconio y los controles. Y fíjense que el volumen tidal para mantener esa misma CO2 les dio un poquito más alto que a los controles. Y le dio una diferencia estadísticamente significativa. Quiere decir también que en aquellos pacientes con SALAM, uno tiene que pensar en un volumen tidal un poquito más alto. Muy bien. Entonces, vimos el prematuro muy chiquitito, vimos el meconial, vimos un recién nacido de término y un recién nacido pretérmino límite, ahí ya tuvimos 4, 5,5 y por ahí 5,5 también el meconial. Ahora, ¿qué pasa con el correr del tiempo? Porque con el correr del tiempo uno ventila... casi que agarro mi celular para hacer la cuenta, pero por ahí alguno de ustedes tiene ganas de hacerla y les digo, si uno ventila a un paciente a 40 por minuto durante un día, ¿no? 40 por 1440, bueno, ya no me va a salir esa cuenta, pero pongámosle que no fuese 1440, a ver, 40 por 1000 serían 40.000, y los 4, 44.000. 44.000 veces respira alguien que está ventilado a una frecuencia de 40 por minuto. Y si eso lo ponen 10 días, por ejemplo, son 440.000 veces. ¿Ustedes qué piensan que le pasará? Si se bien las cuentas. Es de mínima, porque seguro que si le pifié porque le pifié de menos. ¿Cuál es, qué creen ustedes que la vía aérea estará igual? 3, 4, 5 días, miren lo que miran acá, la progresión de las variables respiratorias en las primeras 3 semanas de vida. Y acá lo que miden es al mismo volumen tidal, ¿ven? En el día 1, 5, 5,2, fíjense que, no, al mismo volumen tidal no, ¿ven cómo va aumentando el volumen tidal a lo largo de los días para mantener una CO2 determinada? Entonces, para mantener una CO2, acá que fue de 44 a 50. Miren esto. PCO2 del primero o segundo día 44 con un volumen tidal de 5. Al quinto o séptimo día, ya con ese volumen tidal de 5 no tenía más 44, tenía 56. Fíjense que tanto igual no cambió. Pero a los 14 días,
con un volumen tidal aún más alto, porque ya no tenía 5,2 sino 5,6, tenía 54 de PCO2. Quiere decir que el espacio muerto aumentó, y el espacio muerto aumentó y la distensión alveolar aumentó por secundario a la ventilación, a las semanas de ventilación. Así que esa es otra cosa que voy a hacer. Yo puedo tener 800 gramos, pero no voy a obtener lo mismo, y puedo tener a lo mejor 4,5, 5 el primer día, pero después eso seguramente no me va a alcanzar 21 días después. Algo parecido pasa con los pacientes con hernia diafragmática, y a mí esto, como nosotros ventilamos muchos pacientes con hernia diafragmática, siempre me pareció muy loco, ¿no? Uno espera, no, el paciente con hernia diafragmática tiene ese pulmón chiquito, no tiene volumen tidal, bueno, pero fíjense que lo mismo, para mantener una PCO2 antes y después de la cirugía, y comparan con pacientes con sin hernia diafragmática, el volumen tidal que necesitaron para mantener una PCO2 alrededor de 40 fue más o menos el mismo, que está entre 4 y 5. O sea que un paciente con hernia diafragmática no hay que ventilarlo con 3. Tranquilos que todo esto no se los voy a leer, así que es simplemente para que lo vean. Fíjense, les recomiendo este artículo de Martin Kessler del año 2019, donde hace toda esta hermosa descripción de cuántos mililitros por kilo uno tendría que usar para diferentes pacientes con diferentes volúmenes tidal, con diferentes volúmenes tidal. Bueno, ¿cómo arrancamos entonces? Entonces, cuando iniciamos la ventilación, cuando iniciamos volumen tidal objetivo, cuando se inicia la ventilación, más o menos con 4 o 5 mililitros por kilo durante la fase aguda. Acuérdense del SDR, acuérdense que más alto en prematuros, en SALAM, y más viejitos que tengan enfermedad pulmonar crónica, displasia borrocopulmonar. Los displásicos a veces se llega hasta, no quiero decir, esto va a quedar grabado, pero 8 tranquilamente mililitros por kilo. Acuérdense que funciona mejor con asistido controlado o con presión de soporte que con SIMB, que uno debe programar el límite de la presión inspiratoria máxima un 25% más de lo que usa normalmente, o 3 a 5 centímetros de agua más que el que requiere para alcanzar el volumen tidal que yo le puse, para que le deje movimiento al respirador, si no, no se mueve. Ahí está, hay que registrar la presión inspiratoria máxima límite y el que usa realmente, ¿no? Interesante esto, cuando uno pone el setting, dice, bueno, mi volumen tidal, ¿qué volumen tidal tiene? 5 por kilo. Perfecto, ¿y qué pico usa? Y usa 20. Y al día siguiente, en el repase, me leen volumen tidal 4 por kilo. Bueno, ¿y qué pico usa? Porque es importante, porque si usa 25 está peor, y si usa 18 está mejorando. Así que es muy importante para que ustedes tengan siempre eso en cuenta cuando usan volumen garantizado. Una vez que ya tuvo los primeros, digamos, el primer setting que le pusimos, después ajustamos el volumen tidal de acuerdo a la actividad del paciente, a la CO2, al déficit de exceso de base, evaluamos la respuesta del paciente siempre, evitamos sedarlo porque, como les dije, les va mejor cuando tienen esfuerzo espontáneo propio. Hay que valorar el esfuerzo respiratorio, obviamente, mirar las curvas de presión, de flujo y la CO2 que tiene, y realizar observaciones durante varios ciclos, no durante uno solo. Cuando uno hace el destete, el PIM se desteta automáticamente, y como dijimos, no hay que bajar el volumen tidal de alrededor de 4, 3,5, nunca por debajo de 3,5. ¿Se acuerdan que debajo de 3,5 nos aumentaban las citoquinas proinflamatorias? Así que lo que uno hace fundamentalmente es bajar la frecuencia respiratoria. Si uno está con asistido controlado o presión de soporte, bueno, ahí ya va a seguir bajándole, ¿no? Porque tampoco tiene sentido bajar la frecuencia respiratoria, así que uno puede cambiar de modalidad, ver cómo respira e intentar el destete. ¿Cuándo? Cuando está en un pico entre 10 y 12, una presión inspiratoria entre 10 y 12 para los menores de 1000, y entre 12 y 15 para los mayores de 1000, que el paciente esté confortable y con una FiO2 entre 25 y 30%. Los beneficios a corto plazo, utiliza picos iguales o menores.
a la ventilación convencional, tiene volumen tidal más estable, menos hipocapnia, se recuperan más rápido de los episodios de expiración forzada y después de la aspiración, sobre todo porque compensa lo que yo saqué durante la expiración. Durante la aspiración, vieron que uno roba volumen cuando aspira y en estos casos el respirador se lo devuelve. Los beneficios mantienen el volumen tidal, como dijimos antes, relativamente constante, previene la sobredistensión, el volutrauma y la hipocapnia, que eran cosas que nosotros dijimos al principio que era muy importante, y disminuye de manera automática la presión durante el destete. Bueno, simplemente diferentes estudios, ya vimos antes también, fíjense, en un estudio realizado ya también hace algunos años atrás, en prematuros mayores de 34 semanas, en 40 prematuros, vieron cómo los episodios de hipocarbia y de hipocapnia bajaron en los pacientes con volumen tidal, ventilados con volumen tidal, desde 19 en los ventilados con presión a 8, o sea, menos de la mitad en los pacientes con volumen garantizado. Hay 2 metaanálisis grandes que se realizaron ya hace algunos años, en el 19, alrededor del 19 por Klinenberger, tomó 16 trabajos randomizados y 4 crossover, un total casi de 1000 pacientes, 970 y pico, y valoró la categoría de los resultados, y fíjense, no hubo disminución en los pacientes. Bueno, si ustedes miran acá en comentario dice por qué la evidencia es moderada, ¿no? Y fíjense que la mayoría de los estudios son no ciegos, es muy difícil hacer un estudio ciego en un paciente ventilado, pero es por eso que el grado de evidencia es moderado y no es alto, no porque los trabajos sean malos, ¿no? Fíjense la cantidad de pacientes valorados, 700, 500, 700, no son pocos, es mucho más que lo que tiene cualquier modo de ventilación mecánica sincronizada. Muerte previo al alta, no hubo diferencia, pero sí muerte de BP a las 36 semanas, en el límite, ¿no? Pero dio de 0,59 a 0,89, el riesgo relativo, o sea que en el lado de menos, acuérdense, menor a 1 favorece, mayor a 1 no. Entonces, disminuyó la muerte. Acá no sé por qué me faltan estos, no sé si lo puse en otro lugar, pero también disminuyó la duración de la ventilación mecánica, el neumotórax. Fíjense de 0,3 a 0,87 cómo disminuyó el neumotórax, la hemorragia, grado 3, la periventricular también, la leucomalacia periventricular, la hemorragia grado 3 o 4, la displasia broncopulmonar, acá el nivel de evidencia con DBP como requerimiento de oxígeno a 36 semanas era baja, por eso yo no la tuve en cuenta. Y la hipocarbia sí, en todos los trabajos, con un nivel de evidencia moderada. El resultado fue realmente claro, de 0,33 a 0,72, o sea que disminuye la hipocarbia. Algo que también para nosotros, como vimos antes, era muy importante. Acá se hace un metaanálisis donde muestra exactamente lo mismo. Disminución de la hemorragia, de la hemorragia intraventricular, de la leucomalacia periventricular, del neumotórax, de la displasia broncopulmonar, y de la hipocapnia también. Y cuando uno mira el consenso de las guías europeas sobre ventilación mecánica, fíjense que aquellos con SDR, ¿no? Prematuros con SDR, dice que siempre intentar no ventilar o de manera no invasiva, pero para aquellos que requieren ventilación mecánica, el objetivo es ventilar tan poco tiempo como sea posible, evitando la hiperoxia, la hipocarbia y el volutrauma, y esto puede ser mejor logrado cuando uno utiliza ventilación con volumen garantizado y las alarmas de saturación colocadas entre 89 y 95. Ahora bien, después de todo esto, parecería que lo único que tendríamos que usar nosotros sería volumen garantizado, ¿no? Por lo menos yo me autoconvencí de eso, espero que a ustedes también. Sin embargo, cuando uno mira los estudios, estos estudios ya son viejitos, tienen 10 años, pero fíjense, esto hecho en Holanda, Suecia, Suiza, utilizaban volumen garantizado solamente el 9% de las unidades.
En un estudio bastante más reciente, este es del año 2019, de Gupta y Kessler, muestran también que en Canadá, fíjense, en Canadá se utiliza el 81% de las unidades utilizan volumen tidal objetivo, volumen garantizado, como modo primario. Pero en Estados Unidos solo el 39% de las unidades lo utilizan como modo primario. Así que hay una gran variedad también. Y esto, hicieron unas encuestas para ver la gente por qué no utilizaba, y en el 28% no tenían disponibles respiradores que den volumen garantizado, el 49% no entendía el mecanismo de funcionamiento. Fíjense qué importante, ¿no? Esto no es un dato menor, el 13% nadie los había entrenado, y bueno, y el resto otras causas. Hace un tiempo atrás hicimos un estudio nosotros tratando de ver en la Argentina cómo se ventilaba. Nos costó mucho terminar de sacar los datos, así que es una deuda que tengo yo con todos ustedes, pero en el transcurso del mes que viene, de entre octubre y noviembre, van a recibir los resultados de sus centros. Aunque ya tiene un tiempo, lo que encontramos nosotros es que el volumen garantizado no alcanzaba al 2% de todos nuestros recién nacidos ventilados. Muy poquito. ¿Por qué siendo tan bueno se usa poco? Fundamentalmente porque hay falta de respiradores con BTO. Los médicos tenemos mucho miedo a lo desconocido, y eso ahora hay mucho conocimiento, hay trabajos publicados. Siempre decimos se necesita más experiencia mundial, es cierto, pero este modo ventilatorio tiene más experiencia que muchos otros. A veces es difícil de entender todos estos modos y estas equipamientos que tenemos que autoajustan o que necesitan un entendimiento mayor, más de fisiopatología para poder usarse bien. Hay que utilizar los parámetros apropiados, y bueno, después están las barreras de funcionamiento, poder usarlos, como decíamos recién, los parámetros apropiados, y las limitaciones del propio método, que es lo último que nos queda. Evitarla, haciendo equilibrio en el equilibrio que vivimos, evitar la exposición a altas concentraciones de oxígeno. No importa qué modo ventilatorio utilicen, ni en qué circunstancia estés, si es en un quirófano, en el traslado o en la unidad de cuidados intensivos, acordar siempre mantener la saturación deseada en los prematuros de 36 semanas de edad gestacional o menores, entre 89 y 94%. Entonces, y para terminar, para todos los que aguantaron a toda esta hora, o creo que un poquito más, para que cualquier modo de ventilación mecánico sea exitoso, hay que diseñar una estrategia de acuerdo a la patología de base. A ver lo que fuimos aprendiendo hoy. Evitar el volutrauma, asegurar un volumen pulmonar óptimo y reconocer que no todos tienen el mismo volumen tidal, entonces tenemos que buscar el que le queda bien a cada uno. Entender cuál es la causa del intercambio gaseoso, la causa de la alteración, porque eso, conociendo la fisiopatología, vamos a ventilar mejor. Y conocer a fondo tu respirador. Nadie tiene que conocer más tu respirador que vos mismo. Si tenés dos, te tenés que aprender de punta a punta esos dos. Y por último, destacar lo que es obvio, ¿no? Que los respiradores son herramientas en nuestras manos. Ningún respirador protege al pulmón por sus características propias, sino por cómo nosotros los utilizamos. Por lo tanto, no importa cuán buena sea la herramienta, si no la sé usar o no tengo un plan, o ese plan no es el adecuado, el resultado no será el correcto. Así que bueno, manos a la obra, a conocer bien su respirador. Espero que la charla les haya servido, les haya sido de utilidad. Les agradezco la atención y espero que todavía estén ahí. Bueno, muchas gracias a todos. Voy a dejar compartir la pantalla, así nos podemos ver. Sí, Patricia. Gracias, Patricia, muy claro. A ver, ¿escuchás ahí? Sí, sí, ahora te escucho, sí. Patricia. ¿Sí? Muy clara la charla, muy cierto esas conclusiones, lo desconocido, porque uno, cuando estuvimos charlando a ver tema, volumen garantizado, yo dije, o sea, todos también dijimos, ay, algo que uno no usa,
siempre se va a lo convencional, a los métodos, y bueno, y muy importante remarcar esto, de no solamente uno cuando ingresa a ver a un chico respirado, ver los parámetros y ver el estado óseo-base, sino tener en cuenta qué patología, qué peso, cuántos días. Eso me pareció muy importante, como lo remarcaste, de que no olvidemos de esos detalles. Pero muy claro. Bueno, gracias. Espero Muchísimas que hayan... gracias. Sí. Sí, bueno, cada detalle... No sé si hay una cosa que no puse y que ahora que vos me haces ese comentario le falta. Es que al paciente hay que revisarlo también, ¿no? O sea, hay que ocultarlo, hay que mirarlo, hay que ver cómo respira, el esfuerzo respiratorio que tiene es fundamental, sobre todo en volumen garantizado, porque en volumen garantizado el respirador baja el pico solo, y a veces porque el paciente mete mucho esfuerzo propio, entonces el respirador no sabe si mete mucho esfuerzo propio porque está así, porque está mejorando o porque le falta lo que el respirador le está dando. Entonces, solo mirando y ocultándolo, uno se puede dar cuenta que el paciente tiene mucho esfuerzo porque el respirador no le está dando lo que necesita, porque yo le puse un volumen tidal bajo. Entonces, ¿se entiende lo que digo? No sé si alguien tiene experiencia en volumen tidal, pero el respirador baja el pico solo. El pico puede bajar porque el paciente está mejorando, y entonces yo lo voy a ver al paciente que respira tranquilo, o el pico puede bajar porque el paciente está haciendo mucho esfuerzo respiratorio. Si el pico baja, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo le puse un volumen tidal bajo, el respirador, el paciente quiere más. Al querer más, porque le falta, aumenta su esfuerzo. El respirador ¡ay, qué bueno! ¿Cómo aumentó su esfuerzo? Yo bajo el pico. Entonces, imposible tomar una decisión sin revisar al paciente y sin entender estas cosas de la fisiopatología. Por eso yo creo fundamentalmente que es difícil que entre, pero no, esto no es un camino no es una elección, nosotros podemos elegir, porque cuanto más trabajos haya, más vamos a ver que estos modos ventilatorios protegen al pulmón. Entonces los vamos a tener que usar y nos vamos a tener que entrenar. Y vamos a tener que poder asociar toda esa cosa que hace muy bien el respirador por sí solo, pero al que nosotros le tenemos que dar nuestra parte de interpretación, porque si no, eso es lo complicado. Por eso yo creo que sobre todo cuesta, porque aunque ustedes no lo crean, nosotros en la Argentina tenemos muchos respiradores con volumen garantizado, muchos más que en Estados Unidos. En Estados Unidos, la mayoría de las maternidades no tienen volumen controlado. O sea que sí, está bien, sirve igual, pero no es exactamente lo mismo. Sí. Sí, no, muy clara, realmente muy linda. Como siempre, como hablas, muy lindo. No sé si alguno de los chicos tiene alguna pregunta. Sí, yo creo que es un desafío para empezar a usarlo, muy poca experiencia, pero con estas recetas y estas cosas que vos nos pudiste transmitir, vamos a poder empezar también a utilizarlo. Realmente, bueno, viene un camino por delante. Totalmente. Eso es muy importante. Claro, ¿y qué respiradores tienen? Y el SLE, y muchos Neumoven. Hay muchos Neumoven en la zona nuestra. Claro. Y los Maquet. Está bien. Y los Maquet, pero sin todas las celdas para utilizar. Claro. Entonces... Una cosa importante es que no hay volumen garantizado sin sensor de flujo proximal. Otra. O sea, eso es una condición sine qua non. No puede haber volumen garantizado sin sensor de flujo proximal. Hay un respirador, que es el respirador Puritan Bennett, el 980. Patricia, acá hay una pregunta. Sí. Pregunta a cada uno de los médicos, en CMB más presión de soporte con volumen garantizado. Entonces, en la respiración es espontánea del paciente. Entonces, en las respiraciones espontáneas del paciente, ¿no la aplica? ¿No las aplica? Bueno, a ver, entonces, las respiraciones espontáneas, el paciente respira, vamos a ponerle espontáneamente 40, ¿sí?
Y vos le pusiste una frecuencia de SIMB de, vamos a poner un hipotético total, ¿no? Le pusiste 30. Entonces, el volumen garantizado le va a ir a solamente las de SIMB. Las otras espontáneas que quedan por encima, porque dijimos que teníamos 40, o sea que hay 10 que le va a dar presión de soporte el respirador. Esas de presión de soporte no tienen volumen garantizado, pero presión de soporte le da, pero no tiene volumen garantizado. ¿Se entiende? Listo. Sí, 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 sí. Sí, con respecto, yo tengo abierto acá el chat también que dice... después, bueno, todos te felicitan. Gracias. Ajá, sí. El Fabian tiene la opción. El Fabian tiene bajo con volumen garantizado también. O sea, no solo volumen garantizado en el, bueno, no sé cuál tendrán, por ahí no sé si tienen el más nuevo, pero tiene volumen garantizado en ventilación convencional y de alta frecuencia. Bueno. Bueno, Patricia, viste que llegamos a ser muchos a pesar del partido. Sí, muy bien. Estabas preocupada. Sí, no, pero de verdad que creí que era a las 7 el partido. Entonces yo dije, olvídate, quedamos nosotras 4 solas. Bueno, mi vida, muchísimas gracias. No sé si alguien más quiere preguntar, pero bueno, te vamos a estar molestando después para otras charlas, seguro. No hay problema, no hay problema. Podemos hacer en otro momento, nosotras medio que estaba ahí, me pareció que para arrancar así estaba bien, pero después en algún otro momento, si ustedes quieren, podemos hacer una de volumen garantizado sin la bibliografía, sin, o sea, hacerla más cruda, pero más dedicada a ver cómo empiezo, cómo seteo el respirador, cómo lo pongo por primera vez, esas cosas, con estas mismas herramientas, ¿no? Incluso por ahí con esta misma charla, pero un poco profundizando más sobre algunos pacientes específicos. El otro punto que a mí me parece interesante y que yo creo que uno hace poco uso, buen uso de la presión de soporte, que también hay que entenderla. Que también, y es más, por ahí es más, no es que sea complicada, pero tiene sus vericuetos la presión de soporte, porque hay que sincronizarla bien, porque hay que fijarse cuánto fuga, y por ahí en esas cosas no ponemos siempre tanta atención, ¿no? Si hay mucha fuga, la presión de soporte puede dar con un tiempo inspiratorio largo. Bueno, no sé, ustedes normalmente, de qué modo utilizan para ventilar? Y el CMB más soporte usamos. Ajá. Eso digamos que es más o menos generalizado. El soporte solo, solamente con esto que te comentamos, que había chicos más grandes ventilados en la unidad de neo, para sacarlos junto con los kinesiólogos respiratorios, empezamos a usar un poquito más el soporte solo para el destete, digamos. Bueno, poco. Una cosa que les digo así como sugerencia, o sea, con respecto a los kinesiólogos cada vez más en nuestro país empiezan a tener un perfil más de terapista respiratorio, a diferencia de antes, que por ahí el kinesiólogo venía y aspiraba, ahora el kinesiólogo está, muchas veces compartimos las decisiones del modo de ventilar al paciente, pero acuérdense que la presión de soporte es un modo para pacientes con buen driving. Por eso yo insistí, es para chicos más grandes. Fíjense que no es un buen modo para un prematuro, aunque sea para el destete, y aunque el prematuro sea grande, porque uno necesita sí o sí tener buen driving. Y la otra cosa que uno tiene que tener, claro, es que el paciente tiene una mecánica respiratoria de salida, o sea, que está mejorándose. Porque como esto que yo les decía, como el tiempo inspiratorio es muy variable, a veces se quedan con un tiempo inspiratorio tan cortito que no logra el tiempo a dar el cambio de volumen a la presión que el chico mete. Entonces, te hago esta aclaración porque a mí también me pasa que mis kinesiólogos aman la presión de soporte, porque es un modo muy frecuente en los pacientes pediátricos y adultos. ¿Por qué? Porque como te sincroniza la inspiración y la expiración, es muy cómodo para el paciente. Por eso está bien que nosotros lo usemos, pero siempre que el paciente tenga un buen driving, de acá, no solamente de acá.
Nosotros tenemos pacientes que hacen apneas, que ellos no tienen pacientes que hagan apneas normalmente. Ese es el cambio que yo vi en este invierno. Sí. Claro, ¿no? Entonces es siempre que nuestro driving se compone no solo del esfuerzo que tenga en el tórax, sino el esfuerzo respiratorio, no tener apneas, nada. Nosotros también estamos aprendiendo en esta nueva convivencia con los kinesiólogos, pero nosotros nos re hinchas somos. Sí, pasa. Vale. Sí. Bueno, Patricia, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.